Si sientes que no avanzas, no es falta de talento, es tu entorno. Lo que escuchas, lo que ves, con quién hablas, está moldeando tu vida en silencio. Y si no haces nada para cambiarlo, nada va a cambiar. Hoy no vienes a motivarte, vienes a despertar, porque lo que estás rodeando te está construyendo o destruyendo. Quédate hasta el final, porque esto puede cambiar tu vida. El entorno y su efecto. Lo que te rodea define lo que te conviertes. Tu entorno no es solo el lugar donde estás, es la fuerza silenciosa que moldea quién eres, cómo piensas, cómo sientes y hasta dónde puedes llegar. Muchas personas creen que el cambio empieza con motivación, con disciplina o con fuerza de voluntad, pero la verdad es más cruda y más profunda. El cambio real comienza cuando cambias lo que te rodea, porque aunque no lo notes, estás siendo influenciado constantemente. Cada palabra que escuchas, cada persona con la que compartes, cada espacio en el que pasas tu tiempo, está programando tu mente. Tu entorno no te pide permiso, simplemente actúa. Y si no eres consciente de ello, terminarás viviendo una vida que no elegiste, sino que absorbiste. Hay personas que viven rodeadas de quejas, de negatividad, de excusas, y con el tiempo, sin darse cuenta, comienzan a hablar igual, a pensar igual, a limitarse igual. No porque quieran, sino porque es lo que respiran todos los días. Es como el humo. Aunque no fumes, si estás rodeado de humo, te termina afectando. Por otro lado, existen personas que viven en entornos donde se habla de crecimiento, de disciplina, de metas, de superación. Y esas personas, aunque empiecen desde abajo, comienzan a elevar su mentalidad. Empiezan a creer más, empiezan a intentar más, empiezan a convertirse en algo diferente. El entorno es más fuerte que la intención. Puedes tener grandes sueños, pero si estás rodeado de personas que no creen en ti, que te frenan, que te critican o que viven en mediocridad, tarde o temprano sentirás el peso. Y ese peso es invisible, pero poderoso. Por eso hay gente que no avanza. No porque no tenga talento, no porque no tenga capacidad, sino porque está atrapada en un entorno que le roba energía, le roba visión y le roba ambición. Y aquí es donde tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo. ¿Tu entorno te impulsa o te hunde? Mira a tu alrededor. Las conversaciones que escuchas a diario te construyen o te destruyen. Las personas con las que pasas más tiempo te elevan o te estancan. Los lugares donde inviertes tus horas te acercan o te alejan de la vida que quieres, porque no se trata solo de evitar lo negativo, se trata de construir lo correcto. El entorno también incluye lo que consumes mentalmente, lo que ves en redes, lo que escuchas, lo que lees. Todo eso forma parte de tu realidad interna. Si te alimentas de contenido vacío, tu mente se vuelve vacía. Si te alimentas de contenido poderoso, tu mente se fortalece. Tu entorno define tus estándares y tus estándares definen tu vida. Si tu entorno normaliza la mediocridad, tú verás la mediocridad como algo aceptable. Pero si tu entorno exige crecimiento, exige disciplina, exige evolución, tú comenzarás a exigirte más sin darte cuenta. El problema es que muchas personas no quieren cambiar su entorno porque implica incomodidad. Implica alejarse de personas, cambiar hábitos, romper rutinas. Y eso duele. Pero lo que no entienden es que quedarse donde están duele más. Solo que ese dolor es lento,
silencioso y acumulativo. El entorno no cambia de la noche a la mañana. Es una decisión constante. Es elegir con quién hablas, qué escuchas, dónde vas, en qué inviertes tu tiempo. Es un proceso consciente. A veces tendrás que caminar solo por un tiempo, porque cuando decides crecer, no todo el mundo va contigo. Algunos se quedan, otros se incomodan, otros incluso te critican. Pero eso es parte del proceso. No puedes convertirte en alguien nuevo si sigues rodeado de lo viejo. El crecimiento exige espacio, y ese espacio muchas veces se crea soltando. También es importante entender que tú mismo eres parte del entorno de otros. Así como te afectan, tú también afectas. Tu energía, tus palabras, tu mentalidad influyen en las personas que te rodean. Por eso, elevarte a ti mismo no solo cambia tu vida, cambia la de los demás. El entorno no es excusa, pero sí es un factor poderoso. No puedes controlar todo lo que te rodea, pero sí puedes decidir cuánto te afecta. Puedes comenzar a filtrar, a seleccionar, a proteger tu mente como si fuera un territorio sagrado, porque lo es. Tu mente es el lugar donde se construye tu realidad, y tu entorno es el arquitecto silencioso que influye en esa construcción. Si quieres resultados diferentes, necesitas un entorno diferente. No hay atajos en eso. No se trata de esperar a que todo cambie afuera. Se trata de tomar decisiones internas que eventualmente transformen lo externo. Es empezar poco a poco. Cambiar una conversación, cambiar un hábito, cambiar una influencia, porque el entorno no se transforma solo, se construye. Y cuando lo haces bien, cuando comienzas a rodearte de lo correcto, algo poderoso sucede. Tu mentalidad cambia, tu energía cambia, tu visión se expande. Empiezas a ver oportunidades donde antes veías obstáculos. Empiezas a actuar donde antes dudabas. Te conviertes en alguien diferente, no por suerte, sino por diseño. El entorno correcto no te hace débil, te hace más fuerte. No te limita, te impulsa, no te apaga, te enciende. Y cuando finalmente entiendes esto, ya no buscas encajar en cualquier lugar. Empiezas a elegir dónde estar. Empiezas a construir espacios que reflejen la persona en la que te quieres convertir. Porque al final, tu vida no es más que el reflejo de lo que toleras, de lo que permites y de lo que te rodea. Y la pregunta es simple pero poderosa. ¿Tu entorno está construyendo tu mejor versión o está destruyéndola en silencio? Porque hay algo que pocos entienden, y es que el entorno no solo influye en lo que haces, sino en lo que crees que es posible. Si creces viendo personas que nunca salen de su zona, que nunca intentan algo diferente, que viven atrapadas en la rutina sin cuestionarse nada, tu mente comienza a aceptar eso como la única realidad. No lo discutes, no lo analizas, simplemente lo asumes. Y ahí es donde comienza la verdadera prisión, una prisión sin barrotes. Porque cuando tu entorno limita tu visión, no necesitas cadenas para estar atrapado. Tu propia mente se convierte en el límite. Pero cuando entras en contacto con un entorno diferente, algo se rompe dentro de ti. Empiezas a darte cuenta de que hay más posibilidades, más caminos, más formas de vivir, y ese momento, ese instante en el que tu percepción cambia, puede transformar toda tu vida. Es como abrir una puerta que siempre estuvo ahí, pero nunca habías visto.
Por eso muchas personas experimentan un cambio radical cuando viajan, cuando conocen nuevas personas o cuando se exponen a nuevas ideas. No es magia, es el poder del entorno actuando. Ahora bien, aquí viene una verdad incómoda. Cambiar de entorno no siempre es fácil ni inmediato. Hay personas que viven en contextos difíciles, rodeadas de limitaciones reales. Y en esos casos, el primer cambio no es externo, es interno. Es empezar a crear un entorno mental distinto, incluso cuando el físico no ayuda. Es elegir qué escuchas, qué consumes, qué permites que entre en tu mente. Es construir una burbuja de crecimiento dentro de un ambiente que quizás no es el ideal. Porque aunque no puedas cambiar todo lo que te rodea de inmediato, sí puedes empezar a cambiar cómo te afecta. Y ese pequeño cambio, con el tiempo, se vuelve enorme, porque lo que alimentas crece. Si alimentas pensamientos de escasez, crecerá la escasez. Si alimentas disciplina, crecerá la disciplina. Si alimentas visión, crecerá la visión. El entorno externo influye, pero el interno decide. Sin embargo, llega un punto en el que el crecimiento interno exige coherencia externa. Y ahí es donde tienes que tomar decisiones más fuertes. Alejarte de ciertos lugares. Reducir el contacto con ciertas personas. Cambiar rutinas que ya no te representan. Y sí, eso puede generar culpa, porque muchas veces esas personas forman parte de tu historia, de tu pasado, de momentos importantes. Pero tienes que entender algo. No todo lo que fue importante en tu pasado tiene que ser parte de tu futuro. El crecimiento también implica soltar, y no desde el rechazo, sino desde la evolución. Porque cuando tú cambias, tu entorno reacciona. Algunos te apoyarán, otros se sentirán incómodos, y otros intentarán hacerte volver a quien eras. No porque te odien, sino porque tu cambio les recuerda lo que ellos no están haciendo. Y eso incomoda. Por eso, construir un entorno poderoso también implica aprender a sostener tu visión, incluso cuando no es comprendida. Es tener la fortaleza de seguir adelante, aunque otros no lo entiendan. Es elegir crecimiento sobre aprobación, porque si intentas encajar en todos lados, terminarás perdiéndote a ti mismo. El entorno correcto no siempre es el más cómodo, pero sí es el que te hace evolucionar. Es ese lugar donde te retan, donde te empujan, donde no te dejan quedarte igual. Y eso, aunque a veces duela, es necesario, porque el verdadero crecimiento nunca ocurre en la comodidad absoluta. Ocurre en la tensión, en el desafío, en el cambio. Ahora piensa en esto. ¿Quién serías tú si estuvieras rodeado únicamente de personas que piensan en grande, que actúan con disciplina, que buscan mejorar cada día? ¿Quién serías si todos los días escucharas ideas que expanden tu mente en lugar de limitarla? ¿Quién serías si tu entorno te exigiera más en lugar de conformarse con menos? Esa versión de ti existe, pero necesita el ambiente correcto para manifestarse, porque dentro de ti hay potencial, pero el entorno es el terreno donde ese potencial crece o se marchita. Y aquí es donde tienes que tomar responsabilidad. No puedes seguir culpando al entorno sin hacer nada para cambiarlo. Tal vez no puedas cambiar todo hoy, pero puedes empezar ahora. Puedes dejar de consumir lo que te debilita. Puedes buscar contenido que te eleve. Puedes acercarte, aunque sea virtualmente, a personas que estén donde tú quieres estar. Puedes construir poco a poco un nuevo ecosistema, porque eso es lo que es un ecosistema. Y en un ecosistema todo está conectado. Lo que entra afecta,
Lo que se queda influye, lo que se repite se convierte en normal. Haz del crecimiento tu nueva normalidad. Haz de la disciplina tu nueva rutina. Haz de la evolución tu nuevo estándar. Y con el tiempo, sin darte cuenta, tu entorno comenzará a reflejar esa transformación. Porque cuando cambias por dentro, inevitablemente cambias lo que te rodea. No de golpe, pero sí de forma constante. Y llegará un día en el que mirarás atrás y no reconocerás el entorno en el que vivías. No porque desapareció, sino porque tú ya no perteneces a él. Porque evolucionaste, porque decidiste crecer, porque entendiste que el entorno no es algo que simplemente se acepta, es algo que se elige, y cuando eliges bien, tu vida cambia. Y aún así, hay algo más profundo que casi nadie se atreve a enfrentar, porque no basta con cambiar el entorno físico, ni siquiera el mental. Llega un punto en el que tienes que confrontar el entorno emocional en el que has vivido durante años. Las heridas, las creencias que heredaste, las palabras que se repitieron tanto que se volvieron verdad en tu mente. Eso no es para ti. Tú no puedes. La vida es así. Conformed. Esas frases no solo fueron palabras, fueron semillas. Y muchas de ellas crecieron dentro de ti sin que te dieras cuenta. Ese también es tu entorno. Un entorno invisible, pero poderoso. Y aquí es donde comienza la verdadera transformación. Cuando decides cuestionar lo que siempre diste por cierto. Porque no todo lo que aprendiste es verdad. No todo lo que viviste define lo que puedes ser. No todo lo que te rodeó merece quedarse dentro de ti. Tienes que desaprender. Y desaprender duele. Porque implica soltar versiones de ti que creías reales. Implica aceptar que quizás viviste limitado más tiempo del necesario. Implica reconocer que muchas veces no avanzaste, no por falta de capacidad, sino por el peso de un entorno que te programó para dudar. Pero también es liberador, porque en el momento en que te das cuenta de eso, recuperas el control. Dejas de ser producto del entorno y te conviertes en creador de él. Empiezas a elegir qué pensamientos se quedan, qué emociones alimentas, qué historia decides contarte. Porque tu narrativa interna también es un entorno. Si te repites todos los días que no puedes, tu mente buscará pruebas para confirmarlo. Pero si empiezas a decirte que estás en proceso, que estás creciendo, que estás construyendo algo, poco a poco tu mente se alinea con esa nueva realidad. No es magia, es enfoque, y lo que enfocas se expande. Por eso es tan importante proteger tu mente como si fuera un santuario. No todo el mundo merece acceso a tu energía. No todo lo que ves merece quedarse en tu cabeza. No todo lo que escuchas merece ser creído. Filtrar es crecer. Decir no también es evolución. Alejarte también es amor propio. Elegirte también es disciplina. Porque el entorno correcto no siempre llega. Muchas veces se construye desde cero. Se construye cuando decides pasar tiempo contigo mismo en lugar de rodearte de ruido. Cuando eliges aprender en lugar de distraerte. Cuando eliges avanzar en lugar de quedarte cómodo. Y al principio puede sentirse vacío. El silencio puede incomodar. La soledad puede pesar. La duda puede aparecer. Pero ese espacio, ese vacío es necesario. Porque es ahí donde te reconstruyes. Es ahí donde empiezas a escuchar tu verdadera voz, no la del entorno que te programó. Es ahí donde empiezas a descubrir quién eres, sin influencias externas. Y cuando pasas por ese proceso, algo cambia para siempre. Ya no aceptas cualquier ambiente. Ya no toleras cualquier energía.
Ya no te conformas con menos de lo que sabes que mereces. Te vuelves selectivo, consciente, intencional. Y eso es poder. Porque ahora no solo reaccionas al entorno, lo diseñas. Diseñas tus hábitos, diseñas tus relaciones, diseñas tu tiempo, diseñas tu vida. Y aunque el mundo siga siendo el mismo, tu experiencia dentro de él es completamente diferente, porque cambiaste el filtro, y cuando cambias el filtro, cambias la realidad. Ahora entiendes que no se trata de tener suerte, se trata de crear condiciones. No se trata de esperar el momento perfecto, se trata de construirlo. No se trata de encajar, se trata de evolucionar. Y en ese proceso, inevitablemente te vas a quedar atrás de algunas cosas. Personas, lugares, versiones de ti mismo. Pero eso no es pérdida, es crecimiento, porque cada cosa que dejas atrás abre espacio para algo mejor. Y ese es el ciclo: eliminar lo que no suma, construir lo que sí, proteger lo que te hace crecer una y otra vez, hasta que un día te despiertas en una vida que antes parecía imposible, no porque alguien te la regaló, sino porque la diseñaste paso a paso, con decisiones pequeñas, con cambios silenciosos, con disciplina constante. Y entonces entiendes la verdad más importante de todas. Tu entorno no es casualidad, es el resultado de lo que permites, de lo que eliges y de lo que repites. Así que si quieres cambiar tu vida, empieza por cambiar lo que te rodea, aunque sea poco a poco, aunque nadie lo note, aunque al principio no veas resultados, porque todo cambio real comienza en lo invisible, y cuando finalmente se hace visible, ya es imparable, porque en ese punto ya no estás intentando cambiar, ya cambiaste. Ya no estás luchando contra tu entorno. Ahora tu entorno trabaja para ti. Lo que antes te drenaba, ahora te impulsa. Lo que antes te confundía, ahora te da claridad. Lo que antes te detenía, ahora te desafía. Y esa es la diferencia entre alguien que vive reaccionando y alguien que vive construyendo. Porque cuando llegas a ese nivel, tus decisiones dejan de ser emocionales y se vuelven estratégicas. Ya no haces cosas por impulso, haces cosas con propósito. Empiezas a entender que cada acción, cada hábito, cada persona en tu vida suma o resta, y eliges con precisión, porque ahora sabes el precio de rodearte mal. Lo viviste, lo sentiste, lo superaste, y no estás dispuesto a volver ahí. Ya no. Ahora tu energía tiene dirección, tu tiempo tiene valor, tu enfoque tiene poder. Y eso se nota. Se nota en cómo hablas, se nota en cómo te mueves, se nota en lo que toleras y en lo que ya no. Porque ya no necesitas encajar, ahora destacas. Ya no necesitas aprobación, ahora tienes convicción. Ya no necesitas motivación constante, ahora tienes disciplina. Y ahí es donde ocurre algo que cambia todo. Te conviertes en entorno. Sí, ahora tú eres la influencia. Las personas empiezan a observarte, a escucharte, a sentir tu energía y sin darte cuenta, comienzas a impactar. Porque el crecimiento real no se anuncia, se transmite. Tu presencia empieza a incomodar a algunos, pero también a inspirar a otros. Y eso es señal de evolución, porque cuando tú cambias de verdad, no pasas desapercibido. Ahora eres prueba de que se puede, prueba de que sí es posible salir de lo mismo, prueba de que el entorno no define el final, si tienes el coraje de redefinirlo. Pero aquí es donde debes tener cuidado. Porque cuando comienzas a crecer, también aparecen nuevas pruebas, nuevas distracciones, nuevas tentaciones,
nuevas versiones del mismo problema, pero mejor disfrazadas. Y si bajas la guardia, puedes caer otra vez. Por eso la disciplina no es una fase, es un estilo de vida. El entorno no se cambia una vez, se protege todos los días, se cuida, se filtra, se mantiene, porque así como lo construiste, también podrías perderlo si te descuidas. Y no se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con conciencia, sabiendo que cada decisión cuenta, que cada pequeño hábito suma, que cada elección refuerza la vida que estás creando. Y en ese nivel ya no haces preguntas como ¿tengo ganas? Ahora te preguntas, ¿esto me acerca o me aleja de la persona que decidí ser? Y actúas en base a eso, sin excusas, sin ruido, sin distracciones innecesarias, porque ya entendiste algo que muchos nunca llegan a comprender. La vida no cambia cuando quieres, cambia cuando decides sostener el cambio, día tras día, sin aplausos, sin validación, sin necesidad de que alguien lo entienda, porque esto ya no es para demostrarle nada a nadie. Esto es para convertirte en quien sabes que puedes ser. Y cuando alcanzas ese punto, todo lo demás empieza a alinearse. Las oportunidades llegan, las personas correctas aparecen, las puertas se abren. No por suerte, sino porque ahora estás en sintonía con lo que antes solo deseabas, porque te convertiste en alguien capaz de sostenerlo. Y esa es la clave que nadie te dice. No se trata de alcanzar algo grande, se trata de convertirte en alguien que pueda mantenerlo. Porque muchos llegan, pero pocos se quedan. Y tú no estás aquí para llegar, estás aquí para quedarte, para construir algo real, algo sólido, algo que no dependa del entorno, sino que lo transforme. Porque ahora lo sabes, el entorno influye, pero la decisión es tuya. El entorno moldea, pero tú eliges la forma. El entorno empuja, pero tú decides la dirección. Así que no vuelvas atrás. No negocies con lo que ya superaste. No te conformes con versiones pasadas de tu vida. Sigue, aunque sea lento, aunque sea difícil, aunque nadie lo vea, porque lo que estás construyendo no es solo un cambio, es una nueva realidad. Y cuando esa realidad se consolida, ya no hay vuelta atrás. Solo hay evolución. Solo hay evolución y esa evolución no se detiene. Porque cuando una mente despierta, ya no vuelve a dormir como antes. Puede cansarse o puede dudar, puede incluso retroceder un poco, pero nunca vuelve a ser la misma. Ya viste demasiado, ya entendiste demasiado, ya sentiste lo que es crecer. Y eso no se puede borrar. Ahora caminas distinto, aunque nadie lo note. Piensas distinto, aunque no lo digas. Decides distinto, aunque el mundo siga igual. Porque el cambio real no siempre es escandaloso. Muchas veces es silencioso, pero firme. Es ese momento en el que eliges disciplina cuando nadie te está viendo. Cuando dices no a lo que antes te dominaba. Cuando te levantas aunque no tengas ganas. Cuando sigues aunque no haya resultados inmediatos. Ahí, justo ahí, es donde se forja tu nueva identidad. Porque esto ya no es motivación, esto es identidad. Ya no haces las cosas para cambiar, haces las cosas porque ya eres diferente. Y cuando tu identidad cambia, todo cambia. Tus hábitos dejan de ser una lucha y se vuelven parte de ti. Tu entorno deja de ser casual y se vuelve intencional. Tu vida deja de ser reacción y se convierte en dirección. Ahora no necesitas que alguien te diga qué hacer. Tienes claridad,
Y esa claridad vale más que cualquier consejo, porque cuando sabes quién eres, sabes qué hacer, sin ruido, sin dudas constantes, sin depender de validación externa. Y en ese nivel aparece algo aún más poderoso: la paz. No la paz de que todo es perfecto, sino la paz de saber que estás en control de tu camino, que estás construyendo, que estás avanzando, que estás alineado contigo mismo. Y esa paz no tiene precio, porque antes quizás buscabas aprobación, ahora buscas coherencia. Antes buscabas resultados rápidos, ahora construyes resultados reales. Antes te afectaba todo, ahora eliges qué merece tu energía, y eso te hace libre. Libre de la presión social, libre de las expectativas ajenas, libre de entornos que ya no vibran contigo, porque ya no perteneces a cualquier lugar. Perteneces a lo que construyes, y eso cambia todo. Ahora entiendes que no necesitas suerte, necesitas consistencia. No necesitas encajar, necesitas evolucionar. No necesitas que todo sea fácil, necesitas ser fuerte. Y esa fortaleza no viene de afuera, viene de todo lo que superaste en silencio. Cada vez que resististe, cada vez que seguiste, cada vez que elegiste crecer en lugar de rendirte. Todo eso te construyó. Y ahora eres alguien que no se rompe fácil, alguien que no se pierde en cualquier ambiente, alguien que no negocia su crecimiento. Eres alguien que entiende que el entorno importa, pero la decisión pesa más, que entiende que la vida no se espera, se crea, que entiende que el cambio no es un momento, es un proceso constante. Y en ese proceso siempre habrá nuevos niveles, nuevas metas, nuevos retos, nuevas versiones de ti esperando salir, porque esto no termina aquí, nunca termina. Siempre hay más por construir, más por aprender, más por superar. Y eso no es una carga, es una oportunidad. La oportunidad de seguir evolucionando, de seguir creciendo, de seguir diseñando la vida que quieres, paso a paso, día a día, decisión a decisión, sin prisa pero sin pausa, porque ahora lo sabes. No se trata de cambiar una vez, se trata de no volver a ser el mismo nunca más. Y cuando vives con esa mentalidad, no hay entorno que te limite, porque tú te convertiste en algo más fuerte que cualquier entorno. Te convertiste en dirección, te convertiste en disciplina, te convertiste en evolución constante. Y eso es lo que separa a los que solo sueñan de los que realmente se transforman. Y los que realmente se transforman ya no viven esperando que algo pase, hacen que pase, porque entendieron que el tiempo no cambia nada por sí solo, que los días siguen avanzando, pero la vida solo cambia cuando tú cambias dentro de ellos. Y ahí es donde la mayoría se pierde, esperando el momento perfecto, esperando sentirse listos, esperando que todo encaje. Pero tú ya no. Tú actúas incluso cuando no todo está claro. Avanzas incluso con miedo. Decides incluso con dudas, porque comprendiste algo que marca la diferencia. La claridad no llega antes de la acción, llega después. Y mientras otros siguen pensando, tú ya estás construyendo. Mientras otros siguen dudando, tú ya estás avanzando. Mientras otros siguen en el mismo lugar, tú ya eres otro. No perfecto, pero sí en progreso. Y eso vale más que cualquier intención vacía, porque el progreso, aunque sea lento, rompe cualquier estancamiento. Y el movimiento, aunque sea pequeño, destruye la inercia. Ahora ya no te paraliza el error, lo usas,
No te frena el miedo, lo entiendes. No te define el pasado, lo superas, porque tu enfoque ya no está en lo que fue, está en lo que estás creando, y eso te mantiene en marcha, día tras día, sin necesidad de ruido, sin necesidad de demostrar, porque cuando estás enfocado, no necesitas validación. Tu progreso habla, tu disciplina responde, tu entorno refleja, y aunque nadie lo diga, se nota. Se nota en tu energía, se nota en tus resultados, se nota en tu forma de vivir, porque ya no estás sobreviviendo, estás construyendo, y eso cambia completamente el juego. Ahora cada día tiene intención, cada acción tiene sentido, cada decisión tiene dirección. Ya no reaccionas a la vida, la diriges, incluso en los días difíciles. Incluso cuando las cosas no salen como esperabas, incluso cuando el cansancio aparece, sigues, porque tu compromiso ya no depende de cómo te sientes, depende de quién decidiste ser. Y eso es inquebrantable, porque las emociones cambian, pero la identidad permanece. Y cuando actúas desde tu identidad, no necesitas motivación constante. Solo necesitas recordar por qué empezaste, recordar lo que superaste, recordar en quién te estás convirtiendo y seguir. Siempre seguir, porque detenerte ahora no es opción, no después de todo lo que has avanzado, no después de todo lo que has entendido, no después de todo lo que has construido dentro de ti. Ya no eres la misma persona. Y lo sabes, lo sientes en tus decisiones, en tu mentalidad, en tu forma de ver la vida. Y aunque el mundo no haya cambiado completamente, tú sí. Y eso es suficiente para que todo empiece a cambiar. Porque una persona alineada transforma su realidad. Una persona disciplinada crea oportunidades. Una persona consciente no se pierde en cualquier entorno, y tú ya estás en ese camino, no perfecto, no terminado, pero sí real, y eso es lo único que importa, porque esto no se trata de llegar rápido, se trata de llegar fuerte, se trata de construir algo que no se rompa con el tiempo, algo que no dependa de las circunstancias, algo que se mantenga incluso cuando todo alrededor cambie, y eso solo se logra con consistencia, con decisiones repetidas, con hábitos sólidos, con enfoque constante, día tras día, sin atajos, sin excusas, porque los atajos te llevan rápido, pero no te sostienen. Y tú no estás construyendo algo temporal. Estás construyendo algo definitivo, algo que te represente, algo que refleje tu evolución, algo que demuestre que sí se puede cambiar. Cuando decides hacerlo de verdad, así que sigue, aunque sea lento, aunque sea difícil, aunque nadie esté mirando, porque cada paso cuenta, cada esfuerzo suma, cada decisión construye. Y algún día todo ese proceso silencioso se convertirá en una historia que otros verán y no entenderán. Pensarán que fue suerte, pensarán que fue fácil, pensarán que fue rápido, pero tú sabrás la verdad. Sabrás cada caída, cada duda, cada momento en el que decidiste no rendirte. Y eso vale más que cualquier resultado. Porque no solo lograste avanzar, te convertiste en alguien capaz de hacerlo. Y esa es la mayor victoria de todas. Convertirte en alguien que no necesita condiciones perfectas, porque aprendió a crear las suyas. Convertirte en alguien que no depende del entorno, porque aprendió a dominarlo. Convertirte en alguien que no se detiene, porque entendió que la evolución es para siempre, porque la evolución es para siempre,
Y cuando aceptas eso, dejas de ver el camino como una carga y empiezas a verlo como lo que realmente es, una responsabilidad contigo mismo. Ya no se trata de a ver qué pasa, se trata de voy a hacer que pase. Ya no te conformas con sobrevivir. Ahora buscas construir algo que tenga sentido, algo que te represente, algo que hable por ti, incluso cuando no dices nada, porque ahora entiendes que tu vida es un mensaje constante, un reflejo de tus decisiones, un espejo de tu entorno y de lo que hiciste con él. Y eso te obliga a elevarte, a no caer en lo fácil, a no quedarte en lo cómodo, a no regresar a lo que ya superaste, porque volver atrás ya no es una opción que te dé paz. Puedes hacerlo, sí, pero no te sentirías igual, porque una vez que pruebas el crecimiento, la mediocridad se vuelve incómoda, y esa incomodidad es una señal de que ya no perteneces ahí. Pero aquí es donde muchos fallan. Sienten esa incomodidad, pero la ignoran, se distraen, se justifican, se adaptan otra vez a lo que ya no les suma y poco a poco vuelven a dormirse, no de golpe, no, sino lentamente. Dejan de exigirse, dejan de cuidarse, dejan de avanzar y cuando se dan cuenta, están otra vez en el mismo lugar del que querían salir. Pero tú no, tú ya conoces ese ciclo, ya sabes cómo empieza y cómo termina, y por eso decides romperlo. Cada vez que sientes que te estás desviando, corriges. Cada vez que notas que algo no suma, lo cortas. Cada vez que dudas, recuerdas quién decidiste ser, porque ahora tienes dirección, y la dirección es lo que te mantiene firme cuando todo alrededor se mueve. Porque el entorno puede cambiar, las circunstancias pueden variar, las personas pueden irse, pero si tú tienes dirección, nunca te pierdes. Y esa dirección no viene de afuera, viene de tu identidad, de lo que decidiste construir, de los valores que elegiste sostener, de la disciplina que decidiste mantener. Y eso es inquebrantable, porque no depende de nadie más, depende de ti. Y cuando llegas a ese nivel, ya no necesitas controlarlo todo, solo necesitas controlarte a ti, tus decisiones, tus reacciones, tu enfoque. Y eso es suficiente, porque una persona que se controla a sí misma puede construir cualquier cosa, puede salir de cualquier entorno, puede adaptarse a cualquier situación, puede avanzar sin importar las condiciones, porque su poder ya no está afuera, está adentro. Y ese poder se fortalece cada vez que eliges bien, cada vez que haces lo correcto, aunque no sea lo fácil, cada vez que sigues aunque no tengas ganas, cada vez que te mantienes firme, cuando sería más cómodo rendirte. Ahí creces, no cuando todo es perfecto, sino cuando decides no romperte en lo imperfecto. Y eso te prepara para niveles más altos, porque a medida que creces, los retos cambian, se vuelven más sutiles, más mentales, más internos. Ya no se trata solo de alejarte de lo negativo. Se trata de mantenerte enfocado en lo correcto. Ya no se trata solo de empezar. Se trata de sostener. Y sostener es donde la mayoría falla. Pero tú no estás aquí para empezar algo. Estás aquí para terminarlo, para llevarlo hasta el final, para convertirte completamente en esa versión que un día imaginaste, sin excusas, sin retrocesos innecesarios, sin negociaciones con lo que te debilita, porque ya entendiste algo clave. El entorno puede influir, pero no decide por ti. Las circunstancias pueden presionar, pero no te controlan.
El pasado puede pesar, pero no te define. Tú decides, siempre. Incluso cuando es difícil. Incluso cuando duele. Incluso cuando nadie más lo entiende. Y esa capacidad de decidir es lo que te hace libre. Libre de repetir patrones. Libre de quedarte estancado. Libre de vivir una vida que no elegiste. Porque ahora eliges con intención, con conciencia, con disciplina. Y eso cambia todo. Porque una persona que elige bien constantemente termina construyendo una vida que no necesita escapar. Una vida que no depende del azar. Una vida que no se derrumba con cualquier golpe. Una vida sólida, real, tuya. Y cuando llegas ahí, no solo transformaste tu entorno, te transformaste a ti. Y cuando tú cambias de verdad, todo lo demás inevitablemente cambia contigo. Y cuando todo cambia contigo, te das cuenta de algo que antes parecía imposible de entender. Nunca se trató solo del entorno. Se trataba de tu capacidad de superarlo, rediseñarlo y convertirlo en una extensión de tu visión. Porque al final, el entorno no es más que materia prima. Y tú te convertiste en el arquitecto. Donde antes veías límites, ahora ves oportunidades. Donde antes veías caos, ahora ves estructura. Donde antes te adaptabas, ahora diseñas. Y eso marca un antes y un después. Porque ya no dependes de condiciones ideales para avanzar. Ahora creas condiciones incluso en medio del desorden. Si el entorno es negativo, no te absorbe, lo filtras. Si el entorno es débil, no te arrastra, lo fortaleces. Si el entorno no existe, lo construyes, porque entendiste que esperar el ambiente perfecto es perder tiempo. El verdadero poder está en avanzar incluso cuando el entorno no ayuda, y en transformarlo mientras avanzas. Y ahí es donde te vuelves peligroso, en el buen sentido. Porque ya no eres moldeable por cualquier cosa. Ya no eres influenciable por cualquier opinión. Ya no te desvías por cualquier distracción. Tienes base, tienes estructura, tienes claridad. Y eso es lo que sostiene todo lo demás. Porque sin base, cualquier entorno te rompe. Pero con base, cualquier entorno te fortalece. Y tú ya construiste esa base. Con disciplina, con decisiones difíciles, con momentos en los que nadie te vio, pero tú seguiste. Y ahora eso se refleja. No necesitas hablarlo, se siente. No necesitas demostrarlo, se nota. Porque cuando alguien trabaja en sí mismo de verdad, su presencia cambia. Y esa presencia transforma espacios. Donde llegas, hay más enfoque. Más orden, más intención, no porque obligues a nadie, sino porque tu energía lo transmite. Te conviertes en referencia sin buscarlo, en ejemplo sin anunciarlo, en prueba viviente de que sí se puede. Y eso tiene un impacto más grande de lo que imaginas, porque mientras tú avanzas, otros despiertan. Mientras tú cambias, otros cuestionan. Mientras tú evolucionas, otros empiezan. Y así, sin darte cuenta, empiezas a cambiar más que tu vida. Empiezas a cambiar entornos completos. Familia, amigos, personas cercanas. No todos, pero sí los que están listos. Porque no puedes obligar a nadie a crecer, pero puedes inspirarlos a hacerlo. Y eso es liderazgo real, no el que grita, sino el que demuestra. No el que impone, sino el que influye. No el que habla mucho, sino el que vive lo que dice. Y tú ya estás en ese camino, un camino donde cada día cuenta, donde cada decisión suma,
donde cada acción construye algo más grande que tú mismo, porque esto ya no es solo por ti, es por lo que representas, es por lo que puedes generar en otros, es por el impacto que puedes dejar, y eso le da aún más valor a todo, porque ya no te rindes solo por ti, también por los que te están observando en silencio, por los que necesitan ver que sí es posible, por los que están donde tú estuviste, buscando una salida, y tú te convertiste en esa salida, no perfecta, no terminada, pero real, y eso es suficiente para hacer la diferencia. Así que sigue construyendo, sigue filtrando, sigue evolucionando, aunque el proceso sea largo, aunque el camino sea exigente, aunque a veces se sienta solitario, porque lo que estás creando no es común, es una vida diseñada, una mente entrenada, un entorno elegido, y eso es algo que pocos logran, porque pocos tienen la disciplina de sostenerlo y el coraje de enfrentarse a sí mismos en el proceso, pero tú sí. Y lo has demostrado en cada paso que has dado. Así que no pares ahora. No cuando ya eres diferente. No cuando ya tienes claridad. No cuando ya rompiste patrones que antes te controlaban. Sigue. Porque lo que viene no es solo crecimiento. Es expansión. Expansión de tu mente, de tu entorno, de tu impacto. Y cuando esa expansión ocurre, tu vida deja de ser limitada y se convierte en algo mucho más grande de lo que alguna vez imaginaste. Todo porque un día decidiste no aceptar tu entorno y empezaste a transformarlo. Y cuando empiezas a transformarlo, descubres algo aún más poderoso. El entorno ya no es algo que te rodea, es algo que fluye desde ti, porque lo que llevas dentro comienza a proyectarse afuera. Tu forma de pensar se refleja en tus decisiones se reflejan en tus acciones, y tus acciones terminan moldeando todo lo que tocas. Así es como pasas de adaptarte al entorno a convertirte en su origen. Y en ese punto, todo se vuelve más claro. Ya no necesitas tantas respuestas externas. Ya no dependes tanto de lo que dicen otros. Ya no te pierdes en opiniones ajenas, porque desarrollaste criterio. Un criterio basado en experiencia, en disciplina, en errores superados y en decisiones sostenidas. Y ese criterio es tu brújula. Te guía cuando hay dudas, te sostiene cuando hay presión, te centra cuando hay distracción. Y gracias a eso, ya no te desvías con facilidad, porque ahora sabes lo que cuesta avanzar y no estás dispuesto a perderlo por algo momentáneo, porque lo momentáneo seduce, pero lo sólido permanece. Y tú ya elegiste lo sólido, elegiste construir en lugar de improvisar, elegiste sostener en lugar de abandonar, elegiste crecer en lugar de conformarte. Y eso te pone en una categoría distinta, una donde no todos llegan, porque no todos están dispuestos a pagar el precio de la constancia, el precio del enfoque, el precio de decir no a muchas cosas para poder decirle sí a lo importante. Pero tú ya entendiste que ese precio no es una pérdida, es una inversión en tu mente, en tu carácter, en tu vida. Y toda inversión bien hecha da resultados, a veces lentos, a veces invisibles al principio, pero inevitables con el tiempo, porque lo que se construye con intención termina sosteniéndose con fuerza. Y cuando eso sucede, tu vida deja de ser frágil, ya no se rompe con cualquier problema, ya no se derrumba con cualquier opinión, ya no se detiene por cualquier obstáculo, se adapta, se fortalece
avanza. Porque tú te convertiste en alguien que no se rinde fácilmente. Alguien que entiende que los días malos no cancelan el proceso. Que los errores no borran el progreso. Que las caídas no definen el final, sino que forman parte del camino. Y ese entendimiento te da resistencia. Una resistencia que no se ve, pero que se siente en cada decisión firme que tomas. En cada vez que eliges seguir, en cada vez que eliges mejorar, en cada vez que eliges no volver atrás, y así, paso a paso, te conviertes en alguien difícil de detener. No porque todo sea fácil, sino porque ya no te detienes por cualquier cosa. Y eso es lo que marca la diferencia real. Porque al final del día, no gana el más talentoso. Gana el que resiste, gana el que se adapta, gana el que sigue, incluso cuando no es perfecto. Y tú ya estás jugando ese juego, el juego de la constancia, el juego de la evolución, el juego de construir algo que no se cae con el tiempo. Y eso te pone cada vez más lejos de donde empezaste y cada vez más cerca de donde quieres estar. Pero lo más importante es que ya no necesitas llegar a un punto específico para sentirte completo, porque aprendiste a valorar el proceso, a respetar cada etapa, a reconocer cada avance, a entender que cada día que eliges crecer ya es una victoria, y eso te mantiene firme, porque ahora no solo tienes metas, tienes propósito, y el propósito es lo que te hace seguir cuando la motivación no está. Es lo que te levanta cuando el cansancio pesa. Es lo que te guía cuando el camino no es claro. Sí, mientras tengas propósito, siempre tendrás dirección. Y mientras tengas dirección, siempre tendrás un camino. Así que sigue caminando, sin prisa, pero sin pausa, sin miedo, pero con respeto al proceso. Sin necesidad de demostrar, pero con compromiso total contigo. Porque esto no se trata de impresionar a nadie, se trata de convertirte en alguien que se respeta a sí mismo, alguien que cumple lo que dice, alguien que sostiene lo que empieza, alguien que construye una vida que no necesita escapar. Y cuando llegas a ese nivel, ya no hay entorno que te limite, porque tú te convertiste en el estándar, porque te convertiste en el estándar. Y cuando eso sucede, tu vida deja de girar alrededor de lo externo y empieza a sostenerse desde lo interno. Ya no te define lo que tienes, te define lo que mantienes. Ya no te impulsa la emoción del momento, te sostiene la estructura que construiste. Ya no te distrae cualquier ruido, porque aprendiste a escuchar solo lo que suma. Y eso cambia completamente tu forma de vivir. Ahora entiendes que no todo merece tu atención, que no todo merece tu tiempo, que no todo merece tu energía. Y esa claridad es una de las mayores formas de poder. Porque donde antes decías sí por impulso, ahora eliges con intención. Donde antes te dispersabas, ahora te concentras. Donde antes dudabas, ahora ejecutas. Y esa ejecución constante es lo que termina marcando la diferencia. Porque las ideas sin acción no construyen nada. Las intenciones sin disciplina no cambian nada. Los sueños sin estructura se quedan en sueños. Pero tú ya no estás en esa etapa. Tú estás en la etapa de hacer, de construir, de sostener, de avanzar sin depender de cómo te sientes. Y eso te vuelve imparable, no porque no falles, sino porque ya no te detienes por fallar. No porque todo salga bien, sino porque sabes ajustarte cuando no sale. No porque tengas todo resuelto, sino porque aprendiste a resolver. Y esa capacidad es la que te lleva a otro nivel.
Un nivel donde ya no buscas caminos fáciles, buscas caminos reales. Donde ya no te obsesiona el resultado inmediato. Te enfocas en el proceso correcto. Donde ya no necesitas garantías. Confías en tu capacidad de adaptarte. Y eso te da una ventaja enorme. Porque mientras otros se paralizan esperando certeza, tú avanzas creando experiencia. Mientras otros se detienen por miedo, tú sigues con estrategia. Mientras otros abandonan, tú ajustas y continúas. Y así, inevitablemente, avanzas más. No más rápido necesariamente, pero sí más firme. Y avanzar firme es lo que realmente importa, porque lo rápido puede caerse, pero lo firme permanece, y tú estás construyendo algo que permanezca, algo que no dependa de la suerte, algo que no dependa del momento, algo que no dependa de factores externos, algo que dependa de ti, de tu disciplina, de tu enfoque, de tu constancia. Y eso nadie te lo puede quitar, porque lo construiste desde cero, con esfuerzo, con errores, con decisiones que no siempre fueron fáciles, pero que valieron la pena. Y ahora estás en un punto donde ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes hacer como que no entendiste. Ya no puedes volver a la inconsciencia, porque viste lo que hay del otro lado. Viste lo que pasa cuando te tomas en serio. Viste lo que pasa cuando eliges bien. Viste lo que pasa cuando sostienes el cambio. Y eso ya no se olvida. Por eso, cada vez que sientas ganas de rendirte, recuerda quién eres ahora. No quién eras antes. No lo que te faltaba. No lo que dudabas. Recuerda lo que ya superaste. Lo que ya construiste. Lo que ya decidiste, y actúa desde ahí, porque tu identidad actual es tu mayor ventaja, y mientras la respetes, mientras la sostengas, mientras la honres con tus acciones, tu vida seguirá elevándose, paso a paso, día a día, decisión a decisión, sin necesidad de atajos, sin necesidad de excusas, sin necesidad de aprobación. Porque cuando una persona se alinea consigo misma, todo lo demás empieza a alinearse también. Y en ese punto ya no hay confusión, solo hay dirección, solo hay enfoque, solo hay evolución constante. Y tú ya estás dentro de ese camino. Así que no mires atrás para dudar, míralo solo para recordar lo lejos que llegaste. Y sigue, porque esto no termina aquí. Esto apenas se está convirtiendo en la mejor versión de tu historia, porque ahora tu historia ya no es una promesa, es una construcción en marcha. Ya no hablas de lo que vas a hacer, estás haciendo. Ya no imaginas quién quieres ser, te estás convirtiendo en eso día a día, y eso cambia tu relación con todo. Con el tiempo, porque ahora lo valoras. Con el esfuerzo, porque ahora lo respetas. Con el dolor, porque ahora lo entiendes. Porque descubriste que el dolor no siempre es un enemigo. Muchas veces es un maestro. Te muestra lo que tienes que fortalecer. Te revela lo que tienes que soltar. Te empuja hacia una versión más fuerte de ti mismo. Y cuando dejas de huirle, empiezas a usarlo, lo conviertes en impulso, en disciplina, en carácter. Y ese carácter es lo que sostiene todo lo demás, porque la motivación va y viene, pero el carácter permanece. Es lo que te hace cumplir cuando no quieres, es lo que te mantiene firme cuando todo se mueve, es lo que te levanta cuando caes. Y tú ya estás construyendo ese carácter. No con palabras, sino con acciones repetidas, con decisiones que nadie aplaude, pero que lo cambian todo. Y ahí es donde ocurre la verdadera transformación.
no en lo visible, sino en lo invisible, en lo que haces cuando estás solo, en lo que decides cuando nadie te observa, en lo que sostienes cuando sería más fácil rendirte. Ahí se forma la base, una base que no se rompe con cualquier golpe, una base que no depende de emociones, una base que te permite seguir, pase lo que pase. Y con esa base empiezas a construir más alto, más claro, más sólido, más alineado contigo. Ya no improvisas tu vida, la diseñas con intención, con enfoque, con visión. Y esa visión se vuelve tu guía. Te recuerda hacia dónde vas cuando te distraes, te centra cuando dudas, te empuja cuando te cansas. Porque ya no vives al día, vives con dirección. Y eso te separa del resto, porque la mayoría vive reaccionando, pero tú estás creando hábitos, creando oportunidades, creando una vida que responde a lo que decides, no a lo que pasa. Y eso es libertad real, no la de hacer lo que quieras en cualquier momento, sino la de tener el control de tu camino, de saber que pase lo que pase, tienes la capacidad de responder, de adaptarte, de seguir. Y eso no tiene precio, porque esa seguridad no viene de afuera, viene de todo lo que construiste dentro de ti, de cada vez que no te rendiste, de cada vez que elegiste bien, de cada vez que seguiste adelante, incluso sin garantías. Todo eso te formó. Y ahora eres alguien que no necesita condiciones perfectas, porque aprendió a avanzar en condiciones reales. Y eso te hace fuerte, pero no una fuerza superficial, o una fuerza profunda, una que no se rompe con críticas, una que no se cae con errores, una que no se pierde en el caos, una que se mantiene. Y esa estabilidad es la que te permite crecer sin perderte. Porque crecer no es solo avanzar, es avanzar sin olvidar quién eres, es evolucionar sin traicionar tus valores, es mejorar sin perder tu esencia. Y tú estás logrando eso, paso a paso, sin ruido, sin necesidad de validación, solo con compromiso, contigo, con tu proceso, con la vida que decidiste construir. Y eso es lo que realmente importa, no lo que otros piensen, no lo que otros digan, no lo que otros esperen, sino lo que tú decides sostener. Porque al final, la vida que construyes en silencio es la que más ruido hace cuando se hace visible. Y tú ya estás en ese camino, un camino donde no hay atajos, pero sí resultados reales, donde no hay garantías, pero sí crecimiento constante, donde no hay perfección, pero sí evolución. Y eso es suficiente, más que suficiente. Porque quien entiende eso, ya no se pierde, ya no se rinde fácil, ya no se conforma con menos, ya no vuelve a vivir sin intención. Y tú ya cruzaste ese punto. Así que sigue siendo disciplinado, sigue siendo consciente, sigue siendo intencional, porque lo que estás construyendo no es solo una mejor vida, es una versión de ti que ya no se detiene, porque ya no negocia consigo mismo, porque entendiste que cada vez que te traicionas pierdes fuerza y cada vez que te cumples te vuelves más sólido. Y ahora eliges cumplirse, aunque cueste, aunque incomode, aunque nadie lo vea, porque ya no haces las cosas por emoción, las haces por respeto a la persona en la que te estás convirtiendo. Y ese respeto es inquebrantable. No depende de resultados, no depende de reconocimiento, no depende de aplausos, depende de coherencia.
de hacer lo que dices, de sostener lo que empiezas, de mantenerte firme cuando sería más fácil rendirte. Y eso te construye a otro nivel, un nivel donde ya no necesitas demostrar nada, porque todo lo que haces habla por ti. Tu disciplina habla, tu enfoque habla, tu constancia habla, y el mundo, aunque no lo diga, lo percibe, porque la energía de alguien que está alineado es diferente. No es escandalosa, pero es firme. No es arrogante, pero es segura. No busca atención, pero genera impacto. Y eso es resultado de todo lo que hiciste en silencio, de cada batalla interna que ganaste, de cada momento en el que elegiste bien, de cada vez que decidiste no volver atrás. Todo eso te trajo hasta aquí. Y ahora estás en una posición donde no puedes permitirte bajar el estándar, porque no sería coherente con lo que ya eres. Puedes descansar, sí. Puedes ajustar, claro, pero no puedes volver a ser quien eras, porque ya evolucionaste, y la evolución no retrocede, solo se adapta. Aprende, se fortalece, sigue avanzando, y tú estás en ese flujo, un flujo donde cada día suma, donde cada decisión cuenta, donde cada acción tiene intención, y eso te mantiene en crecimiento constante, porque ya no necesitas cambios extremos, necesitas consistencia diaria, pequeñas acciones, repetidas con enfoque, sostenidas en el tiempo. Eso es lo que construye grandeza, no los momentos épicos, sino los hábitos silenciosos. No los discursos, sino la ejecución. No las promesas, sino los resultados. Y tú ya estás ejecutando. Tal vez no perfecto, pero sí constante. Y eso es más poderoso de lo que imaginas. Porque la constancia vence a la intensidad cuando la intensidad no se sostiene. Y tú elegiste sostener. Elegiste no rendirte cuando se pone difícil. Elegiste no detenerte cuando no hay motivación. Elegiste seguir incluso cuando no hay resultados inmediatos. Y eso, inevitablemente, te lleva adelante. Porque el proceso funciona. Si tú no lo abandonas, y tú ya decidiste no abandonarlo, así que ahora solo queda una cosa. Seguir afinando, seguir creciendo, seguir construyendo, sin prisa pero sin pausa, sin compararte pero exigiéndote, sin distraerte pero disfrutando el proceso, porque sí, también puedes disfrutarlo, disfrutar el progreso, disfrutar la disciplina, disfrutar la sensación de estar en control de tu vida, porque eso también es parte del crecimiento. No todo es sacrificio. También hay satisfacción. La satisfacción de saber que estás haciendo lo correcto. La satisfacción de ver pequeños avances. La satisfacción de sentirte alineado contigo. Y esa satisfacción alimenta todo lo demás. Te da energía, te da claridad, te da impulso. Y así entras en un ciclo positivo. Un ciclo donde cada decisión buena refuerza la siguiente, donde cada avance te motiva a seguir, donde cada logro, por pequeño que sea, construye algo más grande. Y ese ciclo es el que transforma vidas, porque ya no dependes de un momento, dependes de un sistema que tú mismo construiste, con hábitos, con disciplina, con enfoque. Y ese sistema te sostiene incluso cuando tú fallas, te mantiene en camino, te corrige, te impulsa, y gracias a eso ya no te pierdes. Puedes desviarte un poco, pero siempre vuelves, porque ya sabes a dónde vas, y eso es todo lo que necesitas. Dirección, porque con dirección cualquier esfuerzo suma. Sin dirección,
todo se pierde. Y tú ya tienes dirección, así que no pares, no bajes el nivel, no te conformes, no olvides todo lo que te costó llegar hasta aquí y sigue, porque lo que estás construyendo no es solo disciplina, es una vida que no depende de excusas, es una mente que no se rinde fácil, es una identidad que no se rompe con presión. Y eso es lo que te hace imparable. Y eso es lo que te hace imparable. Pero para que lo entiendas aún más claro, míralo en ejemplos reales, cotidianos, silenciosos, de esos que nadie aplaude, pero que lo cambian todo. Imagina a dos personas. La primera se levanta cada día en un entorno donde todo es queja. En su casa se habla de problemas. En su círculo se critica al que intenta. En su mente solo hay ruido. Quiere cambiar, pero no filtra lo que escucha, no cuida lo que consume, no decide distinto. Pasan los días, y aunque tenía ganas, termina igual. No porque no pudiera, sino porque su entorno ganó. Ahora mira a la segunda. No nació en un lugar perfecto. No tiene todo resuelto. Pero un día decidió algo diferente. Empezó a levantarse más temprano, aunque su entorno dormía. Empezó a escuchar contenido que le sumaba, aunque a otros no les importaba. Empezó a alejarse del ruido, aunque eso significara quedarse solo. Al principio fue difícil, dudó, se sintió raro, pero siguió, día tras día, sin hacer ruido. Y con el tiempo, algo cambió. Su forma de pensar se volvió más clara, sus decisiones más firmes, su energía más enfocada. Y entonces, su entorno empezó a cambiar. Nuevas personas, nuevas oportunidades, nuevos resultados. No por suerte, sino porque se convirtió en alguien que ya no encajaba en lo anterior. Ese es el poder del entorno. Pero sobre todo, ese es el poder de decidir cambiarlo. Otro ejemplo, alguien que entrena un día y lo deja, luego vuelve y lo abandona. Depende de cómo se siente. Ese es alguien controlado por el entorno interno, sus emociones. Pero alguien que entrena incluso sin ganas, que lo convierte en hábito, que lo integra en su vida, ese construyó un entorno interno fuerte, y ese entorno sostiene todo lo demás, porque al final no gana el más motivado, gana el que construyó un sistema donde avanzar es inevitable. Otro ejemplo más. Dos amigos con el mismo talento. Uno pasa su tiempo en distracciones, rodeado de personas que no tienen dirección. El otro empieza a rodearse, aunque sea virtualmente, de gente que está creciendo. Uno se queda donde empezó, el otro evoluciona. La diferencia no fue el talento, fue el entorno y sobre todo la decisión de no seguir siendo parte de lo mismo. Porque aquí está la verdad que lo resume todo. Tu entorno te empuja, pero tú decides si te dejas caer o si usas ese impulso para subir. Y cuando decides subir, todo empieza a alinearse, no perfecto, pero sí con dirección. Frases poderosas. El entorno influye, pero la decisión siempre es tuya. Si no eliges lo que te rodea, terminarás siendo producto de ello. No cambias tu vida en un día, la cambias con lo que repites cada día. El crecimiento empieza cuando dejas de encajar y decides evolucionar. Tu entorno puede limitarte, pero nunca puede definirte. La disciplina crea el entorno que la motivación no puede sostener. No es suerte, es estructura. Rodéate bien o prepárate para luchar el doble. Moraleja: no importa dónde empezaste, importa lo que decides mantener a tu alrededor.
Porque tu entorno no es solo lo que ves, es lo que permites que se quede. Y si no lo eliges con intención, terminará eligiendo por ti. Y ahora entiende esto. Cada decisión que tomas hoy está construyendo el entorno en el que vivirás mañana. Cada sí que das, cada no que evitas, cada hábito que repites, todo suma, todo cuenta, todo construye. Así que pregúntate, ahora mismo, ¿estoy creando un entorno que me eleva o estoy manteniendo uno que me limita? Y actúa, porque no necesitas cambiarlo todo de golpe, solo necesitas empezar y no parar. Y al final, cuando todo se reduce a lo esencial, solo queda una verdad. Tu vida es el reflejo exacto del entorno que decidiste sostener y de la persona que elegiste ser dentro de él. No de lo que dijiste, no de lo que intentaste, no de lo que soñaste, sino de lo que repetiste cuando nadie te veía. Porque ahí, en lo invisible, fue donde realmente cambiaste. Fue ahí donde elegiste disciplina sobre excusas, enfoque sobre distracción, crecimiento sobre comodidad. Y esas decisiones pequeñas, silenciosas, constantes, fueron las que construyeron todo. Hoy no estás donde empezaste. No piensas igual, no reaccionas igual, no toleras lo mismo. Y eso no fue casualidad, fue el resultado de enfrentarte a tu entorno, de cuestionarlo, de filtrarlo y finalmente de transformarlo. Pero lo más importante es que en ese proceso te transformaste a ti, te volviste más consciente, más firme, más intencional. Dejaste de adaptarte a cualquier ambiente y empezaste a crear el tuyo. Y eso es poder real, no el que se muestra, sino el que se sostiene, no el que depende de otros, sino el que nace de dentro. Porque ahora ya no necesitas condiciones perfectas para avanzar, te tienes a ti. Y eso es suficiente, suficiente para construir, suficiente para resistir, suficiente para seguir, incluso cuando nadie más lo hace. Así que a partir de hoy, no vuelvas a verte como alguien que depende del entorno. Mírate como alguien capaz de crearlo, capaz de elevarlo, capaz de protegerlo, capaz de usarlo como una herramienta y no como una limitación. Porque cuando entiendes eso, dejas de buscar oportunidades y empiezas a generarlas. Dejas de esperar cambios y empiezas a provocarlos. Dejas de reaccionar y empiezas a dirigir. Y en ese momento, tu vida deja de ser una consecuencia y se convierte en una decisión. No eres producto de tu entorno. Eres el arquitecto de lo que decides construir dentro y alrededor de ti. El entorno influye, sí, pero nunca tendrá más poder que una mente decidida, una disciplina sostenida y una visión clara. Y tú ya tienes las tres. Ahora solo queda una cosa: seguir construyendo sin detenerte.